Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Esta es una enfática declaración del salmista en la que creemos de todo corazón. Por eso nos encontramos todos los días. Buscamos ser reavivados por la palabra de Dios. Hoy iniciamos nuestra lectura y reflexión del Evangelio según San Juan. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, pedimos que nos bendigas y el mismo Espíritu que la inspiró nos conduzca no solo a entenderla, sino también a aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. San Juan es el Evangelio escrito por el discípulo amado de Jesús. Y sus historias presentadas en este capítulo, en este libro, las enseñanzas del Señor, así como las cuenta Juan en su Evangelio, realmente inspiran y llegan al corazón. Comienza este libro destacando la autoridad de Jesús y lo hace de esta manera. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra encarnada, no apareció ahora en esta tierra, dice Juan. Ya estaba desde antes, existía desde antes, es eterno, es el que creó todo, es real. El versículo 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, por medio de Él, por medio del Verbo, por medio de Cristo, o sea, es el Creador. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Así que estamos frente a un Cristo creador, a un Cristo real, a un Cristo vivo, a un Cristo eterno, a un Cristo que se encarna en la miseria de la humanidad y que al mismo tiempo es una luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Vino alguien para preparar el camino, como dice otro evangelio. No era Juan la luz. En todo caso, Juan era la luna que brillaba por la luz que provenía del sol. Pero el sol de justicia, que es Jesús, era otro. Dice el versículo 9, esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Él era la luz siempre estuvo. Más, él creó la luz, y su vida ilumina al mundo. Pero no se trata simplemente de haber creado la luz física, Él es también la luz espiritual para un mundo bajo las tinieblas. Vino a lo suyo, vino a cumplir su misión, vino a tener una vida con propósitos y los suyos no le recibieron. Versículo 12, pero los que le recibieron, los que creen, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hay una bendición. Es cierto que los suyos lo rechazaron, pero también es cierto que los que creen son llamados y transformados en hijos de Dios. Y ese verbo creador, eterno, trascendente, dice versículo 14, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ese Dios,
se hizo ser humano y se transformó en el Hijo unigénito del Padre. Unigénito, el único en su clase. No hay otro Hijo como Él. El nombre Hijo es para que entendamos su encarnación, pero no significa de que sea menor o dependiente. Por eso es unigénito, el único en su género, el único en su clase, el único en su estilo. Versículo 15. Y Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Moisés dio la ley, ahora Jesucristo da la gracia. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, ahí enfatiza la divinidad, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer a través de su revelación y de su encarnación, de ese verbo que existía desde siempre, pero que un día fue hecho carne y habitó entre nosotros. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? ¿Elías? No. ¿Eres profeta? No. Entonces, ¿quién? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y Juan contestó, versículo 23, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron: pues si no eres el Cristo y no eres Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas? Bueno, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que no conocen, que viene después de mí, que yo no soy digno siquiera de desatar la correa de las sandalias. Y todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y nosotros vamos a ver agua en los primeros 7 capítulos de Juan. Y ahora aparece el agua en este primer capítulo y dice que Juan estaba bautizando y que Jesús vino a donde Juan estaba. Y que cuando Juan lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Antiguo Testamento había dejado la pregunta: ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? Y el Nuevo Testamento la responde: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este yo hablaba cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior, porque existía antes que yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Entonces vi descender del cielo una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Y Juan bautiza a Jesús no porque hubiese pecados que le imperen la vida de Cristo, sino porque Cristo quiso establecer un ejemplo. El bautismo como entrega, como búsqueda de Dios, como perdón de pecados y una vida nueva, un ejemplo para todos nosotros. Desde el versículo 35 en adelante aparecen los primeros discípulos. Al día siguiente Juan estaba de nuevo con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó: ¿qué buscan? Y dice: ¿dónde te hospedas? Y Jesús dijo: vengan a ver. Fueron y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Y así Jesús comenzaba a formar su grupo de discípulos. Y así las declaraciones: hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Luego, versículo 42, lo llevó a Jesús, que mirando fijamente le dijo:
tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Pedro. Y de versículo 43 llama a Felipe y llama a Natanael. Y el mensaje fue, sígueme. Y lo siguieron. Y la gente dudaba de que de ese grupo y de esas ciudades pudiera salir algo bueno. Y Natanael testifica de haberse encontrado con un verdadero israelita pleno de verdad, que no hay engaño en él. Versículo 51. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este capítulo 1 de Juan nos introduce con un evangelio realmente maravilloso que iremos analizando así brevemente porque el tiempo es escaso. Y vamos a encontrar a un Dios que se hace hombre, que habita entre nosotros para mostrarnos la gloria, para mostrarnos el carácter, para pagar el carácter de Dios, para pagar el precio de mi pecado y para mostrarme un camino de salvación. Y hay aguas que limpian en este primer capítulo de Juan. Permitamos que Jesús pueda limpiar nuestras vidas. Y pidámosle a través de la oración que lo haga desde ahora. Señor, gracias. Gracias por ese Dios eterno, por ese ejemplo que nos dejó a través del bautismo y esas aguas que limpian pecados, no porque sean aguas milagrosas, sino porque seguimos la enseñanza, el modelo de Jesús y a través del bautismo podemos entregar nuestra vida en sus manos. Bendice a todos los amigos ya bautizados. Y si alguien no está bautizado, que pueda generar en su corazón la convicción de hacerlo, siguiendo el mandato y el ejemplo de Jesús. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, tengan la paz, el perdón y toda la bendición de Dios. Y si en algo podemos ayudar en relación a este tema que hemos conversado, estamos a disposición. Entre en contacto con nosotros. Un abrazo para cada uno y para todos. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.